La ubicación de los datos se supone conocida, fue un muestreo que se predeterminó hacer en esos lugares, es decir, estos lugares, no es que sean ninguna información nueva, ahí se predeterminó hacer el muestreo, pero fíjense que está clasificado en cuartiles, entonces rojo, luego sigue amarillo, verde y azul. Esto de los colores nos indica que hay cierto orden, es decir, aquí los rojos están acompañados de rojos, los amarillos de amarillos, verdes de verdes, azules de azules, quiere decir que están ordenados. La idea es, si no hubiera ninguna tendencia, si la media fuera constante, que estuvieran mezclados valores bajos con valores altos, entonces los azules, los verdes, amarillos y rojos estarían mezclados por todo lado, porque entonces aquí en esta zona habría tantos valores bajos como altos y medios. Pero el hecho de que haya un orden establecido casi que de manera perfecta, primero van los rojos, luego los amarillos, luego los verdes y luego los azules, ese orden identifica que hay cierta tendencia en la agrupación de los valores de los datos. Entonces vamos a verificar eso en los otros dos gráficos. Acá tenemos el gráfico que solemos hacer, donde está la coordenada horizontal contra los datos, donde está la coordenada vertical contra los datos, y entonces acá podemos ver que hay efectivamente cierta tendencia. Entonces, de acá podemos decir que si me desplazo muy a la izquierda, entonces los valores de los datos son más altos. Si me empiezo a mover hacia la derecha, los valores de los datos disminuyen. De pronto podría pensar en una función de segundo grado o evaluar si con una línea recta es suficiente. Al igual que acá, también pareciera sugerirse una ecuación de segundo grado. Entonces, podemos ya tener como una propuesta un modelo de regresión de segundo grado para la corrección de la tendencia. Aquí tenemos el histograma de los datos, simplemente, el histograma de la variable profundidad a la que se encuentra agua, que es lo que se llama HEAT. Y estos valores entonces identifican dónde están específicamente los datos, ¿no? Ahí se aproxima entonces una curva más o menos a la forma del histograma. Vemos que tiene dos modas. De todas maneras, sabemos que lo de tener el supuesto de normalidad en estos gráficos no nos garantiza el supuesto de normalidad multivariada, solo nos garantizaría el supuesto de normalidad univariada y efectivamente acá pues no tenemos ni simetría perfecta, lo cual posiblemente no nos va a llevar a que el supuesto de normalidad univariada se valide, pero por lo pronto no vamos a hablar de esos supuestos, vamos a concentrarnos en la corrección de la tendencia y el cálculo del semivariograma. En una fase posterior vamos a mirar una alternativa para los casos donde nosotros queramos que nuestros datos se vuelvan un poco más simétricos. Sin embargo, acá tampoco es que sea tan exagerado el comportamiento asimétrico, no es una cosa así muy extrema. Podemos también calcular acá un resumen de los datos de Aquifer. Y entonces vamos a mirar, bueno, esto no tiene sentido, aquí no vamos a analizar nada de medidas del este y el norte porque esos son las coordenadas geográficas, no son variables de interés, no es un proceso estocástico. Nuestro proceso estocástico se mide, se analiza a través de estas realizaciones que tenemos aquí en HEAT. Fíjense que la media es 1797, la mediana es 1797 y la media es 2002. Si queremos podemos calcular el coeficiente de asimetría. El paquete, vamos a ver si acá está, se llama Moments. Y podemos calcular el coeficiente de asimetría de Aquifer. Vamos a mirar el paquete Moments para calcular el coeficiente de asimetría. La función es skewness. Entonces aquí tenemos, bueno, de nuevo, estos dos no nos interesan. Este es el coeficiente de asimetría, 0.5. Ahí vemos este desplazamiento, entonces aquí un poco hacia la izquierda, pero no es algo así tampoco demasiado brusco. Bien, entonces vamos a proceder a
a corregir la tendencia. Si yo ya tengo el modelo claro, si yo sé cuál es el modelo, entonces puede ser que yo ya lo haya aplicado y en este momento yo tenga ya mis datos de media cero, lo cual es preferible porque es un modelo ya pensado, probado, quitando y poniendo variables. Acá, entonces, de todos modos, si yo pienso que, como en este caso, puede un modelo polinómico de segundo orden ser suficiente. Dentro de la función que calcula el semivariograma, yo puedo involucrar ese modelo. La función automáticamente entonces quita la tendencia, resta la media de los datos y calcula el semivariograma con los residuos resultantes. La función que tiene GeoR para este caso es la función variog y la función se aplica a Aquifer G. Ahora nosotros vamos a decirle cuál es la tendencia. Las ubicaciones de muestreo son predeterminadas. Se supone que se ha hecho un diseño de muestreo previo ahí en esos lugares donde están registrados los puntos, pues ahí se ha tomado el dato, es decir, la ubicación no es algo nuevo para el investigador, ya se conocía. Sin embargo, la clasificación que brinda este gráfico por cuartiles indica la posible existencia de tendencia. Podemos mirar que en este caso todos los valores rojos están agrupados, los amarillos están agrupados, los verdes están agrupados más o menos sobre esta diagonal y finalmente los azules. Entonces, los valores se ve que tienen un patrón. Si uno esperaría que no hubiera ningún patrón, entonces todos los colores estuvieran mezclados. Así que un valor bajo estuviera rodeado de algunos valores un poco más altos y viceversa y estarían todos mezclados. Eso sería un indicador de que no hay tendencia. Pero en este caso sí se ve que están claramente agrupados por valor, o sea que hay tendencia. Vamos a corroborarlo entonces en los gráficos de dispersión y efectivamente entonces lo que vemos acá es una tendencia a disminuir. Entonces si yo me muevo de izquierda a derecha en el eje horizontal, el valor de la variable va disminuyendo y si me muevo en el eje vertical, entonces por ejemplo de sur a norte, pasa algo similar. Podríamos pensar en una ecuación de segundo grado, esto sugiere acá una forma parabólica, acá también sugiere una forma parabólica. Sin embargo, pues hay que hacer ensayos, ¿no? Ensayo y error, porque acá de pronto este punto puede ser el que me da la sensación de parábola. Si de pronto por un momento olvidamos ese punto, pareciera más una recta, pero bueno, acá también hay una buena aglomeración de puntos. Entonces tenemos que hacer lo que ustedes ya han hecho con sus propios datos del trabajo que acaban de terminar y es verificar para polinomios de grado 1, polinomios de grado 2 y ver entonces cuál puede ser la mejor opción para corregir la tendencia en este caso. De esa manera, entonces este gráfico ya nos va permitiendo mirar si hay tendencia, de qué naturaleza puede ser la tendencia, o sea que seguramente nos vamos a llevar estos datos para analizarlos con regresión y demás. Ahora, entonces el histograma nos está mostrando que tiene dos modas, es bimodal, no nos muestra pues un comportamiento simétrico. Sí existen algunos estudios, se han hecho simulaciones que cuando los datos pueden lograr hacerse más simétricos a través posiblemente de alguna transformación, las estimaciones del semivariograma y eso va a llevar obviamente a que las predicciones finales que vamos a hacer sean mejores. Sin embargo, pues acá la asimetría tampoco es demasiado brusca. Entonces, podríamos considerar mantener así, no hacer ninguna transformación, porque cuando se hacen transformaciones se pierden otras cosas que ya veremos en su momento. Por lo pronto, el supuesto de normalidad univariada no lo tendremos, menos el de normalidad multivariada, de acuerdo pues a este gráfico exploratorio y vamos a trabajar así, sin importar ese supuesto porque realmente los procedimientos son bastante robustos a ese supuesto. Entonces vamos a ver que inclusive estos métodos estadísticos por algunos son considerados como
robustos, ¿no? Porque a pesar de que no se cumplan ciertas propiedades, los métodos siguen funcionando bastante bien. Sin embargo, vamos a ver un capítulo de transformaciones, cómo se pueden usar y qué conllevaría al final, habría que hacer algunas correcciones. Acá entonces tenemos el histograma, está el gráfico en R2. Si hacemos una modificación aquí ligera a la función, del variograma, bueno, solamente le vamos a escribir adicionalmente scatter plot 3D true scatter 3D solamente. Entonces entonces acá estamos usando por ahora solamente la función plot, no hemos hecho el variograma. Entonces con la función plot podemos hacer la indicación de los gráficos de tercera dimensión y acá entonces nos va a permitir pues verlo en 3D. Ahí se ve claramente que sí hay necesidad de corregir la tendencia, se ve pues en la diagonal que efectivamente van bajando los datos, tanto en X como en Y. Entonces se puede pensar como en una especie de plano o en una especie de hoja doblada, ¿cierto? Si lo queremos hacer parabólico, como un pedazo de un paraboloide corrigiendo esa tendencia. Esto sería bueno que lo exploráramos, este gráfico de scatter en tercera dimensión, el diagrama de dispersión en tercera dimensión, se le pueden hacer giros, se le puede hacer rotaciones y bueno, después entonces me recuerdan de hacer algunos ejercicios para mirar así algunas cosas en 3D, que hay unas herramientas bonitas. Por ahora, para no dispersarnos del tema, entonces simplemente veamos que es otra manera de ver dónde puede existir la tendencia y aquí se ve como es así como en diagonal, precisamente entonces está claro que es en las dos dimensiones, tanto en X como en Y. El rotarlo hacia uno o el otro lado pues nos puede permitir ver proyecciones y algo más definido cuando no sea tan claro este primer gráfico mostrado. Bien, entonces al hacer el variograma, entonces vamos a usar el objeto geodata, no vamos a usar, si usamos el objeto aquifer, pues él va a decir que no se puede calcular, no es un objeto que maneje el GeoR maneja objetos de la clase geodata. Recordemos eso porque cuando veamos otros paquetes, en cada paquete que veamos que haga cosas espaciales, el tipo de objetos puede variar. Algunos paquetes, como el GeoR con el GStat, tienen algunos elementos que comparten, pero tampoco son todos. Entonces es importante ver cada uno qué ventajas tiene, qué desventajas tiene y qué tipo de objetos maneja. Entonces este es el variograma sin ninguna especificación adicional. Entonces por lo pronto lo vamos a hacer así, vamos a mirar la forma general de la salida y ya miramos cuáles son todas las especificaciones que le podemos incluir. Recuerden que estos datos acabo de analizar que tienen tendencia y no la he corregido. Quiere decir que aquí estamos haciendo un variograma incorrecto porque la media no es constante para estos datos, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar cómo dentro de esta misma función es posible corregir la media. Muy bien, entonces vamos a mirar la salida completa del variograma. Fíjense que no nos arrojó un gráfico. Ahora tendremos que decirle que nos grafique este resultado porque en este momento lo que él hizo fueron los cálculos preliminares. Entonces, acá tenemos varios elementos, vamos a mirar todos los elementos de los que ya hemos hablado, pero como los llama aquí el software. Entonces, acá tenemos U y V. Estas son las dos cosas fundamentales, esto es lo que se grafica. Él llama U lo que nosotros llamamos H y él llama V lo que nosotros llamamos el valor del semivariograma. Así que el diagrama de dispersión que mantenemos es de estas dos primeras líneas.
el número de datos que hay para cada uno de los H's considerados acá, para el H de 10.42, para el H de 31.27, para el H de 52.12, son estos. Esta es la cantidad de datos. Entonces observen que para la separación 10.42 hay 182 pares, ¿no? Para la separación 31.27 hay 272 pares. Para la separación 52.12 hay 325 pares. Así como nosotros acá en este ejercicio ilustrativo en Excel contábamos este número de pares, es decir, el número de pares, cada par va a representar una variable incrementos. Entonces, cuando nosotros contábamos este resultado de cuántos hay en esta columna de variable incrementos, y decíamos, bueno, en este caso, para h igual a 1 hay 70. Entonces, el número de datos de h igual a 1 es 70, que es el número de observaciones de la variable incrementos, que es lo mismo que decir el número de parejas que se consiguieron. Esto es lo mismo que estamos consiguiendo acá, el número que hay para cada uno de los H's, de las agrupaciones que hicimos. Entonces, fíjense que la mayor cantidad de datos es 542, es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, para la separación de 93.82, para esas separaciones para la que hay la mayor cantidad de parejas. Y para la que menos hay es para la última, que es 9 parejas. Entonces, en algún momento vamos a tener que considerar tener en cuenta la información del número de parejas que hay para cada vector de separación, ya que no podemos pensar que este que nos da 542 pares puede ser tan importante como esto que nos da 9 pares. Por decirlo de alguna manera, no podemos pensar que aquí existe la misma cantidad de información que aquí hay 542 pares y aquí hay 9. Entonces serían varias opciones. Una opción es decir, vamos a considerar solamente aquellos H para los cuales haya por lo menos 20 parejas. Esa es una opción. Otra opción es ponderar cada uno de los valores de acuerdo al número de datos. Vamos a ver que esa también es una opción que es bastante útil y suele ser entonces la más salomónica, porque así no hay que cortar, porque sí, este tiene 9 puntos, pero pues no lo cortemos. Podemos decir, démosle menor ponderación, pero tengámoslo en cuenta. Nos puede estar dando alguna información importante, o decimos, no, definitivamente es un punto muy errático, daña completamente la forma del semivariograma, y entonces ya no lo consideramos y podemos poner entonces un número mínimo de pares. Cualquiera de esas consideraciones, entonces la vamos a tener en cuenta en el siguiente paso, que va a ser la estimación teórica del semivariograma. En este momento estamos construyendo el semivariograma empírico, es decir, estamos construyendo el diagrama de dispersión que nos va a permitir llegar al modelo matemático final, pero por ahora estamos construyendo el diagrama de dispersión. Entonces, en este caso, vamos ya a pasar a estos bins. La desviación estándar es la desviación estándar de todos los datos que se tienen en cada uno de los grupos. Realmente en el semivariograma que estamos viendo no se utiliza, pero hay otros tipos de gráficos donde sí se utiliza esta desviación. Estos bins son algo bastante importante, y es que tenemos que reconocer esta diferencia. En el ejemplo ilustrativo, nosotros todo lo teníamos perfectamente cuadriculado, entonces nosotros sabíamos que horizontalmente todos los datos estaban separados una unidad y que verticalmente todos los datos están separados 2 unidades, van de 2 en 2. Pero obviamente hemos comentado que es muy raro tener ese caso. En general, lo que nosotros tenemos es datos que no están separados de manera regular. Y si regresamos a nuestro ejemplo, acá vamos a graficar solamente los datos antes de hacer el gráfico del variograma. Claro, estos datos, como los tenemos acá distribuidos, no están separados de manera regular, ni tienen por qué estarlo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ver
que todos los datos que están separados 10.42. Ya no vamos a tener este mismo caso donde decíamos todos los que están separados 1, porque aquí era muy fácil, el 5.1 con el 6.1, el 7.3 con el 6.6. Entonces, 1 de manera horizontal. Nosotros sabemos que todos estos que estaban consecutivos estaban separados de manera horizontal. Ahora, si yo voy a mirar este caso, en general es muy posible que no encuentre ni siquiera un par de datos, ¿sí?, adicional separado a esa distancia específica. Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir, no, vamos a coger solo los que están separados de manera exacta 10.42544. No, tendremos que dar algún rango, tenemos que dar algún margen de tolerancia. Entonces, lo que se hace es decir, no vamos a decir todos los que están separados tanto, sino vamos a decir todos los que están separados alrededor de 10.42. Entonces nosotros podríamos elegir, bueno, vamos a considerar en este grupo los que están entre 5 y 15. Bueno, pero si el siguiente H, la siguiente separación es 20, por ejemplo, entonces se nos van a quedar algunos datos por fuera. La idea es que no se quede ningún dato por fuera. Entonces, fíjense lo que se hace. Se establecen unos rangos de tolerancia, que son estos que aquí llamamos bins. Y entonces se suma atrás y adelante de tal manera que queden llenos absolutamente todos los intervalos. Entonces vamos a ver que los que están marcados acá como separados 10.42544, no es que efectivamente estén separados 10.42544, sino que ahí van a estar todos los pares de datos que están separados entre 0 y 20.85. En el segundo, que está marcado como 31.2763, realmente en este segundo van a estar todos los datos que están separados entre 20.85 y 41.70. Y así sucesivamente. Entonces tenemos todos los intervalos que están centrados en este valor que aquí estamos reconociendo como H. Entonces estamos dando una tolerancia a izquierda y a derecha. Es lógico porque si no, entonces no tendríamos cómo trabajar con datos que no fueran igualmente espaciados. A eso se refieren estos bins. Como el número de pares de datos que hay en cada uno de los H's, podríamos nosotros recortarlo. Fíjense que acá no lo hemos hecho, acá solamente le dijimos sáqueme el variograma de lo que hay ahí, aún no le hemos hecho todas las modificaciones y no le hemos dado todas las especificaciones que se pueden usar. Entonces él acá cuenta si hay un número de datos suficiente. Si usted ha dicho no, que haya mínimo 20 datos, entonces en este último le va a dar falso porque no hay 20 datos y ese no lo va a tener en cuenta. Entonces él va mirando si se tiene o no se tiene en cuenta. Bueno, la varianza total y este es entonces el indicador de que no hemos hecho ninguna corrección por la media. Él dice beta OLS para indicar que es el beta por mínimos cuadrados, pero básicamente entonces es la media. Ahí entonces él está suponiendo que la media es constante porque cuando no le dijimos nada ese es el valor que la función tiene por defecto. Quiere decir que aquí ya sabemos que esto lo tenemos que arreglar, solamente estamos mirando los elementos. En el siguiente paso entonces nosotros le podemos decir, no, mire, es que yo ya analicé el gráfico y veo que la tendencia es lineal o que la tendencia es de segundo grado y en ese caso entonces vamos a decir que corrija esa tendencia, que arme los residuales y que haga el variograma con los residuales. Entonces ya lo hacemos en el siguiente paso. Acá tiene entonces la máxima distancia de los datos es 271, son los dos pares el par de datos que está más separado que cualquier otro. El total de datos es 85, entonces fíjense cómo se gana de información al hacer el trabajo por intervalos. Cuando yo empiezo a comparar aquí todos los pares de datos que están más o menos a esta distancia, ¿no? Con la tolerancia de lo que estábamos hablando ahorita, yo logro 182 datos y toda esta cantidad de datos para cada separación, mientras que los datos originalmente eran solo 85. De esa forma, trabajar con correlogramas, covariogramas, semivariogramas, en general, con estas propiedades y estos parámetros de segundo orden,
es muy ganancioso porque nos hace extraer información de una manera bastante eficiente del conjunto de datos, aunque no sea tan grande, que son solamente 85 ubicaciones, logramos extraer unos valores que nos van a servir para el semivariograma muy valiosos. Fíjense que acá nos dice, bueno, tendencia constante, por defecto él tiene que haya por lo menos 2 pares de datos en cada uno de los H, nosotros podríamos cambiarle ese valor. Bueno, esto ya vamos a hablar después del nugget. Y la dirección, él dice omnidireccional. En este momento él no está haciendo ni horizontal, ni vertical, ni está haciendo a ningún ángulo. Eso nosotros se lo debemos decir. Por lo tanto, parte de la construcción de todo este modelo es empezar a darle especificidades en cada una de las características que hemos visto. Aquí repite los valores del H y entonces ya podemos pasar a hacer el gráfico del semivariograma. Para ser entonces más organizados podríamos primero guardar guardémoslo como B1, podemos guardarlo así como ilustrativo nomás, lo voy a poner así porque no hemos hecho un trabajo ahí serio aún, apenas estamos explorando lo que es la función del software. Pero la idea es que en el siguiente paso ya vamos a mirar todas las propiedades que requiere esa estimación de semivariograma empírico. Y ahora entonces lo vamos a graficar. No hay necesidad de escogerle el U y el B porque pues él por defecto tiene que eso es lo que va a graficar. Y aquí tenemos entonces el gráfico del semivariograma. Bien. ¿Por qué hacerlo así si sabemos que está incorrecto, que aún la media no es constante? Porque eso es lo que quiero que analicemos precisamente. Si ustedes se fijan, este gráfico de semivariograma, entonces tiene un comportamiento de tipo parabólico. Y queda la duda de si efectivamente ese comportamiento de tipo parabólico es de la estructura de dependencia espacial, es del semivariograma, o ese comportamiento parabólico es porque en el gráfico original, miremoslo acá simultáneamente, recordemos que había un comportamiento parabólico en la tendencia en cada una de las coordenadas. Entonces, el hecho de no corregir la media puede estar afectando la forma del semivariograma. Eso es algo muy grave porque entonces no sabemos exactamente qué es lo que estamos modelando. Sin embargo, hay algo de discusión. Hay algunos autores que afirman que es mejor no corregir la media y modelar todo acá, pero realmente entonces uno no identifica cuál es la tendencia, las propiedades de primer orden del proceso y cuáles son las propiedades de segundo orden del proceso. De acuerdo a mi experiencia, yo sí prefiero modelar primero la media y después modelar la semivarianza. Entonces, este gráfico por ahora no es algo que nos dé confianza, vamos entonces a pasar a volverlo a hacer, pero una vez hayamos corregido la tendencia. Bueno, pero podemos mirar los elementos, entonces acá esto que él llama distancia es lo que nosotros hemos llamado H, y acá el valor de la semivarianza calculada como lo vimos en el ejemplo en Excel con este que es el estimador clásico. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es corregir la tendencia. Entonces ahora vamos a empezar a hacer ciertos pasos donde ya especificamos más cosas sobre el variograma. Entonces ahora sí, empecemos a mirar todos los elementos que podemos usar para que la estimación del semivariograma empírico sea muchísimo más eficiente.